Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque después de más de 7 meses hemos podido reunirnos una vez más como iglesia. Poder vernos, poder tratarnos, a pesar del distanciamiento y todas las medidas de seguridad, pues lo más importante es que hemos podido vernos una vez más y adorar al Señor juntos. Y qué mejor manera de reanudar los servicios públicos que con el tema de las doctrinas de la gracia. Gracias a Dios no creemos en la casualidad y por la sabiduría de Dios y el plan de Dios eh, habíamos organizado que para este mes estaríamos iniciando una serie acerca de las doctrinas de la gracia. Y por la providencia de Dios se ha dado la oportunidad de que sea un 17 de octubre del 2020, justamente el mismo día en que se reanudaron nuestros servicios. Quizá algunos de ustedes se han expuesto a estas famosas doctrinas llamadas doctrinas de la gracia, popularmente y impopularmente quizás como 5 puntos calvinistas. En algún momento de su peregrinaje, probablemente usted ha vivido un poco de esta controversia, lo que causa creer o hablar acerca de estas doctrinas, ya sea que a través de las miradas de sus propios familiares, amigos o incluso aquellos que considera hermanos, ve a través de ellos cierta recriminación, cierta queja, cierta incomodidad acerca de las convicciones o acerca de estas doctrinas que pueden y han sido polémicas a lo largo de la historia. Durante estas semanas vamos a estar hablando y exponiendo cada uno de los puntos de la doctrina de la gracia, los 5 puntos calvinistas, y cómo estas enseñanzas se presentan claramente a lo largo de las escrituras y cómo estas no solo nos enseñan cómo es que somos o llegamos a ser salvos, sino que también nos enseñan quién es Dios y quiénes somos nosotros realmente. Esta controversia, la controversia acerca del calvinismo o los 5 puntos calvinistas, inició por un reclamo, quejas, una protesta, críticas a la doctrina. Por lo tanto, durante esta serie también trataremos aquellas objeciones más comunes que se han hecho a lo largo de la historia y que hasta el día de hoy comúnmente se levantan en contra de los 5 puntos calvinistas. Antes de iniciar, ¿qué tal si oramos y presentamos este sermón al Señor? Señor, te damos gracias por tu providencia, te damos gracias por tus bendiciones. Señor, te pedimos en este momento que el sermón de esta ocasión sea de beneficio para cada uno de mis hermanos, sea de provecho y que tú a través de este mensaje, Señor, corrijas, exhortes o animes a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, que yo pueda hacer eco de tus palabras y que no distorsione, que no cambie lo que tú has enseñado a través de tu santa revelación. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tal como mencioné hace un momento, si usted ha tenido la experiencia de hablar acerca de estas doctrinas, escuchar o participar de alguna conversación, ya sea con familiares o amigos, acerca de estas doctrinas, lo más probable es que usted se ha visto expuesto a algún tipo de debate, a conflicto, e incluso diferencia de opiniones que causan división. Ahora, lo que vamos a ver en este sermón
no será específicamente uno de estos puntos o los 5 puntos calvinistas, sino que veremos un trasfondo histórico de la controversia de las doctrinas de la gracia. Y cuando hablamos de el origen de la controversia, evidentemente emerge un debate en particular, el debate entre arminianos y calvinistas. ¿Cómo inicia esta controversia? El origen de esta controversia tiene nombre propio, y ese es el de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un teólogo holandés, el cual fue estudiante de teología en Ginebra, y su profesor fue casualmente el sucesor de Calvino, el teólogo y profesor Teodoro de Beza. Una vez terminada su preparación, la preparación de Jacobo Arminio, él regresa a Holanda como pastor y como profesor de teología en la Universidad de Leiden. Sin duda alguna, era un gran teólogo, muy dotado e influyente en su nación. Era tan prominente en su trabajo y sus estudios que los dirigentes de la iglesia de Holanda le pidieron que refutara las enseñanzas de un teólogo llamado Dirk Courant, quien constantemente atacaba las doctrinas calvinistas. Él era un opositor del calvinismo. Y le pidieron a Jacobo Arminio que refutara a este teólogo. Ahora Jacobo Arminio, como buen teólogo y que tiene una gran ética, estudió la posición contraria para contradecir sus errores doctrinales. Pero lamentablemente se convenció de que Courant tenía razón. Después de esto, Arminio empezó a enseñar sus dudas y argumentos a sus estudiantes de forma secreta. Pero para el año 1603, sus opiniones salieron a la luz en la Universidad de Leiden. Uno de sus colegas y profesor también de dicha universidad, Francisco Gomaró, quien era calvinista y fiel creyente de la doctrina de la predestinación, mantendría un debate constante a lo largo de los años con Jacobo Arminio. Este debate duraría hasta la muerte de Jacobo en el año 1609. Pero, por gracioso que pueda parecer esto, otro profesor ocuparía el lugar de Jacobo Arminio en su misma cátedra, y no solo esto, sino que aquel sucesor de Jacobo Arminio sería igual o mantendría las mismas dudas y mismos argumentos que Jacobo Arminio. En otras palabras, sería un arminiano y mantendría ese debate constante con Francisco Gomaró. Ya para el año 1610, los discípulos de Arminio escribieron un documento de protesta a la Iglesia de Holanda. La palabra en inglés para protesta era remonstrance. Por esto se le llamaron a los arminianos o discípulos de Arminio remonstrantes, en el cual proponían 5 artículos. Este documento eran argumentos en contra de las doctrinas de la Iglesia de Holanda. Estos 5 artículos se oponían a la doctrina de Calvino. A mi juicio personal, en la exposición que he tenido de lo dicho por Arminio y sus discípulos, muchas veces parecían más dudas y ambigüedades que certeras convicciones. Por ejemplo, cuando los remonstrantes definían la predestinación decían lo siguiente, y cito: Dios predeterminó antes de la fundación del mundo que los que se salvarían serían los que creyeran en Cristo. Ahora, si leemos de forma breve,
Cualquier calvinista diría amén a esa definición, porque como bien dije, es ambigua. ¿Qué quiere decir realmente? Todo calvinista va a decir, sin duda alguna, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que aquellos que serían salvos creerían en Cristo. Pero lo que querían decir ellos realmente con su definición de la predestinación y de la elección divina de Dios era que Dios escogía a aquellos hombres que en el futuro Dios preveía que creerían. Dios tendría un conocimiento previo de una fe futura que tendríamos usted y yo por Cristo. Y en base a esa fe, Él escogería a aquellos que creerían en Cristo. Otro ejemplo de esta ambigüedad se encuentra en el quinto artículo de los remonstrantes, que dice así, que tanto si el creyente persevera para salvación, como la posibilidad de apostatar, esto debe ser probado por las Sagradas Escrituras antes de enseñar una cosa u otra. En otras palabras, con respecto a la perseverancia de los santos o preservación de los santos, los arminianos no estaban claros de una cosa a la otra. Ellos llamaban a la iglesia a decir o a creer que si no había evidencias sólidas de las escrituras acerca de la doctrina de la perseveración de los santos, no debíamos enseñarla. Y también de la contraparte, si no teníamos una certera convicción bíblica de que el hombre que es salvo puede apostatar, tampoco debemos enseñarlo sin esa evidencia. Esa era la queja. Ahora, aunado a estas quejas ambiguas, los remonstrantes también se oponían a la doctrina de la expiación particular y que la gracia de Dios no era suficiente para vencer la incredulidad de los hombres, de que el hombre podía resistir la gracia de Dios. Pero algo muy curioso en la doctrina de los arminianos, y por increíble que parezca, era que ningún arminiano creía que el hombre era capaz de usar su libre albedrío sin haber nacido de nuevo. Es por esto que me he dado cuenta que en mi interacción con amigos y hermanos no reformados, nunca he hablado con un arminiano. Todos los que conozco son semipelagianos o pelagianos incluso. Y a esto también añado que antes de yo creer las doctrinas de la gracia, ni siquiera yo encajaba con la definición exacta de un arminiano. Debido al documento que darían los remonstrantes en el año 1610, la iglesia holandesa tomaría una decisión y se daría en el año 1618. Se daría a cabo la asamblea conocida como el Sínodo de Dort, la cual duraría aproximadamente 7 meses de ardua discusión y debate, en el cual al final se condenaría el arminianismo por ser un camino de vuelta a Roma. En otras palabras, de vuelta a la salvación por obras que proponía el catolicismo romano. Junto a la condena, el sínodo contestó con 5 argumentos en respuesta a la protesta de los remonstrantes, que hasta el día de hoy se conocen como los 5 puntos calvinistas. Ahora, este no sería la única controversia a lo largo de la historia de la Iglesia que tuviera alguna relación con respecto a la doctrina de la gracia. Incluso 100 años antes de los eventos que acabamos de narrar, se daría un debate muy popular. En los primeros años de lo que se conoce como la Iglesia protestante y los primeros años de la Revolución de la Reforma, se darían, eso sí,
muchos, muchos debates, pero hay uno que se recuerda de manera especial. Sería el debate o la controversia sinergista-monergista. Este debate tendría como protagonistas al erudito Erasmo de Rotterdam y al líder de la Reforma protestante, Martín Lutero. Ahora, ¿cómo se originaría este evento? Erasmo escribiría un documento llamado La diatriba sobre el libre albedrío. Este libro buscaba resaltar la doctrina de que el hombre coopera con Dios para llegar a ser salvo. En otras palabras, la gracia no es suficiente, sino que era necesario que el hombre aplicara su capacidad para ocuparse de las cosas referentes a la salvación. Sin esta cooperación del hombre o acción del hombre, la salvación no era posible. Lutero contesta a los argumentos propuestos por Erasmo en este documento con otro libro llamado La esclavitud de la voluntad humana. En la misma, él contradecía la idea de Erasmo de que el hombre tuviera la capacidad de cooperar con su libre albedrío para conseguir la salvación. Al contrario, dejó claro que el hombre estaba esclavizado a su pecado, y eso incluía la voluntad de los hombres. Entre algunos de sus argumentos encontramos aquel que enseña que si el hombre puede trabajar en su salvación, si él tiene esa capacidad y el libre albedrío, aparente el libre albedrío para ser salvo, ¿para qué necesita a Cristo? Y cito el argumento extraído de ese documento, directamente de Martín Lutero, que dice: si los hombres fueran capaces, en lo más mínimo, de andar en el camino de Dios, no habría ninguna necesidad de que Dios los salvara. Dejaría que se salvaran a sí mismos. Pero nadie, ni siquiera tiene la capacidad de intentarlo. Este sería uno de sus argumentos más sólidos. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve la muerte de Cristo? Si al fin de cuentas el hombre tiene la capacidad de obrar para llegar a ser salvo. Al mismo tiempo, tocaría el argumento del mérito. Erasmo era un defensor de lo que la Iglesia Católica Romana llamaría o se nombraría como semi-pelagianismo. Del pelagianismo hablaremos más adelante. Pero Erasmo entendía de que el hombre necesitaba creer, necesitaba obrar, necesitaba hacer obras meritorias para que la salvación fuese posible. Si no, no la merecería. Si no, no podría ser salvo. Este era el mismo argumento que utilizaba Pelagio más de 1000 años atrás. Pelagio usaba este mismo argumento. Otro argumento que usaba Erasmo era el de: si Dios lo ha mandado, presuponemos que el hombre tiene la capacidad de ejecutar esa acción. Ante todos estos argumentos, y de forma prolífica y con gran abundancia de textos bíblicos, el documento de la esclavitud de la voluntad del hombre contradeciría cada argumento de Erasmo. Él enseñaría y diría de forma retórica a aquellos que creen como Erasmo: ¿por qué Pablo usa la palabra gratuitamente? Si ellos hablan de mérito, ¿por qué Pablo usa la palabra gratuitamente? De por sí preguntaba: ¿qué significa para ellos la gracia misma? ¿Qué significa? Para Erasmo y para todos aquellos que creían en estas doctrinas, algo había sido claro: se habían olvidado de qué significaba la gracia.
Su doctrina no se basaba en las escrituras, sino en el puro humanismo. Continuando con este estudio retrospectivo de la historia de la iglesia en relación con las controversias acerca de las doctrinas de la gracia, nos encontramos con un debate muy famoso, la controversia pelagiana agustiniana. Esto se daría más de 1000 años antes que el famoso debate entre Lutero y Erasmo. Esto se daría en los años 400 después de Cristo, a través de la aparición del famoso teólogo británico Pelagio, el cual tendría un debate amplio con el otro muy popular teólogo Agustín de Hipona. Ahora realmente no sé cuál es el origen exacto de esta disputa o controversia, pero muchos conocedores entienden que se debe a la lectura de Pelagio de una oración de Agustín. La oración de Agustín decía lo siguiente: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. ¿Qué quiere decir Agustín con esta oración? Agustín quería comunicar a través de esta oración que para poder hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir los mandamientos de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Si no, agradarle sería imposible. Lo que Agustín pedía a Dios era simplemente su ayuda. Necesito de ti, Señor, para creer, para permanecer y para vencer. Ante este pensamiento, Pelagio contestaría de la siguiente manera: si debo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Qué quería decir Pelagio con esto? Pelagio estaba presuponiendo que si Dios manda a que ames, a que no mates, a que honres a tu padre y a tu madre, esto presupone que usted y yo tenemos una capacidad inherente para poder realizar estas demandas de Dios. ¿Y por qué nace este pensamiento en Pelagio? Para Pelagio, la frase oración de Agustín era una invitación a la inmoralidad, era una invitación al pecado, porque le quitaba la responsabilidad a los hombres. Lo que hacía Agustín era depender de la gracia de Dios totalmente. Y lo que Pelagio entendía era que esto era una licencia para que los hombres dijeran: ah, bueno, yo no puedo, y como no puedo, pues voy a pecar. Ahora la intención era correcta, pero las enseñanzas y doctrinas de Pelagio eran totalmente contrarias a las escrituras. Con esta respuesta que dio Pelagio, él quería dar a comunicar lo que él afirmaba. Una de las creencias más distintivas de su doctrina era que el hombre no necesitaba la ayuda de Dios para hacer la voluntad y mandato de él. Al contrario, él tenía esta capacidad. Su libre albedrío era capaz de obedecer tanto como no hacerlo. Ahora, Agustín estaba de acuerdo con esto, pero la diferencia entre lo que conocía Agustín como el libre albedrío y Pelagio como el libre albedrío es la siguiente, y era que Pelagio no creía en las consecuencias del pecado de Adán. En otras palabras, él no creía en el pecado original. Por lo tanto, Pelagio enseñó que todos los hombres tienen el libre albedrío de escoger pecar o no pecar, porque no estamos sujetos a la maldición del pecado de Adán. El único que padeció las consecuencias de su pecado fue Adán,
y toda su generación hasta el día de hoy, nacemos libres, de forma neutral, no estamos inclinados al mal y tenemos la libertad de escoger entre una o la otra cosa. Esto es lo que creía Pelagio. Ahora Agustín, como ya mencioné, creía en el libre albedrío, pero él sí afirmaba las consecuencias del pecado de Adán. Él creía en el pecado original y por lo tanto la libertad del hombre estaba sujeta a la inclinación más fuerte de él. Y la inclinación más fuerte de los impíos, de aquellos que hemos nacido en pecado, era pecar. Por lo tanto, la libertad de los impíos era pecar, era oponerse a Dios. Esto era lo que creía Agustín. Pero también creía que el deseo o la libertad de los redimidos era la de agradar a Dios. Esa era la verdadera libertad. Además, Agustín fue apodado con el nombre de el Doctor de la Gracia. Él no solo argumentaba a través de la maldición del pecado y el pecado original, sino que él hacía constante énfasis en la gracia de Dios. Él consideraba que la única manera en que un apóstata se pudiera convertir sería por la obra de la gracia del Dios soberano. Por lo tanto, no dependía de la iniciativa del hombre, como lo creía Pelagio, sino que el hombre dependía totalmente de la iniciativa de Dios. Y esto era dado a todos los hombres que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Este debate se dio a lo largo de los años, de forma irónica se puede decir. El que hizo popular esta doctrina en el norte de África no fue Pelagio en sí mismo, sino su discípulo Celestio. Al propagarse esta doctrina, los diferentes concilios e iglesias de diferentes lugares analizaron la doctrina y los concilios de Cartago, Mileve, Jerusalén, Discópolis y finalmente para el año 431 el concilio de Efesios condenaron todos el pelagianismo como herejía y expulsaron a Pelagio y a Celestio como herejes. Pero lamentablemente, la misma iglesia que condenaría el pelagianismo posteriormente afirmaría una versión ligera de dicha herejía, llamada semipelagianismo, que como ya mencionamos, sería defendida como hombres como Erasmo de Rotterdam. Esto se debería a que a pesar de que Agustín sería el principal opositor del pelagianismo y el que mayor lucha y que mejor argumentos tuvo en contra del pelagianismo, sus doctrinas no serían completamente aceptadas por la iglesia. Las doctrinas de Agustín serían colocadas, por así decirlo, en un estante, en un archivero, y no se tomarían en cuenta, o la iglesia no haría, tomaría atención a las advertencias y las enseñanzas de Agustín. Haciendo una pequeña recapitulación de las controversias que hemos visto hasta el momento, podríamos decir que en el debate arminiano-calvinista, la parte más difícil o más compleja de este debate se encontraba en el concepto de la base y el fundamento de la elección de Dios. Ellos no discutían si Dios había elegido o no. Ellos discutían cuál era la base. Para los arminianos era una fe futura,
eran obras futuras, el conocimiento de Dios de una fe que usted tendría en el futuro. Para los calvinistas era claro, era la voluntad, el beneplácito de Dios, que Dios se placía en escoger conforme a su voluntad y sabiduría. Él no necesitaba ver obras ni ningún mérito previo. Él lo hacía por pura gracia. Ahora, cuando vamos a los siguientes debates, nos damos cuenta que el núcleo del debate entre la postura sinergista y monergista entre Lutero y Erasmo se basaba en el concepto del libre albedrío. Si el hombre tenía la capacidad inherente de obrar para lograr su salvación, o si realmente el hombre estaba, por causa del pecado original, totalmente inhabilitado de poder obrar eficazmente para su salvación. Y cuando seguimos explorando estas controversias, llegamos al concepto del debate entre Agustín y Pelagio, que aunque sin duda se hablaba mucho acerca de la eficacia de la gracia de Dios, esa gracia que vence, de la cual hablaba Agustín, creo que el principal punto de discusión y entendimiento era el concepto del pecado. ¿Cuál había sido el verdadero alcance y eh, daño que había causado el pecado de Adán? Para unos no había ninguna consecuencia. Para Agustín, la consecuencia era catastrófica para la humanidad, a tal punto de que había llevado a los hombres a apartarse, a huir de Dios de formas radicales. Ahora, dicho esto, buscamos conocer por qué a lo largo de la historia de la Iglesia siempre se ha levantado oposición a las doctrinas de la gracia. Hasta el día de hoy, nuestros amigos, hermanos, familiares se oponen, se confunden, levantan sus cejas en señalamiento de no creo esto, no estoy seguro acerca de esto. ¿Por qué es? ¿Por cuál es la razón, el origen de esta oposición a las doctrinas de la gracia a lo largo de la historia? Para contestar esta pregunta, debemos ir a las Escrituras, no solo como un recurso de autoridad bíblica dada por Dios, de revelación dada por Dios, sino también como parte de la historia del pueblo de Dios, la historia del mismo Dios. Normalmente cuando se habla del tema de la soberanía de Dios o la libertad humana o de la doctrina de la gracia como tal, hablamos del apóstol Juan, el apóstol Pablo y el mismo Cristo. ¿Qué mayor autoridad para cerrar el debate que citarlos a ellos? Y aunque sin duda sus enseñanzas son suficientes para corroborar y afirmar la doctrina de la gracia, permítame expresarle lo que para mí es el origen de todas las controversias. El origen del gen pelagiano, del gen arminiano, del gen humanista y moralista. Estas vienen de lo que yo llamo la controversia del Edén. Vamos a las Escrituras, a Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si analizamos con cuidado estas palabras, encontraremos grandes riquezas de enseñanza para nosotros. Primero, veamos a Dios presentándose como el Supremo, Señor y Creador del universo.
La palabra allí, Jehová Dios, se traduce como Yahvé Elohim. Significa Señor, el Eterno, el autoexistente. Y Elohim, Dios. Su nombre demuestra su gobierno sobre todo lo creado, y esto incluía al hombre. Por esto el texto dice, mandó. Mandó que podía consumir de todo árbol del huerto, pero no podía consumir del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Con respecto a esto, muchos cristianos se preguntan si el árbol poseía en su fruto el pecado o la maldad. La respuesta a estas dudas es que no. El árbol fue creado por Dios y tal como Él mismo lo dice, todo lo que Él creó era en gran manera bueno. Por lo tanto, no había maldad en el árbol en sí mismo. Entonces alguno se preguntará, ¿por qué era malo consumirlo? El árbol, como ya dijimos, no era malo en sí mismo. Además, no era malo por el simple hecho de que él mismo tenía el nombre de aquello que el hombre obtenía al estar en presencia de Dios. Conocimiento verdadero. La palabra de Dios dada al hombre era suficiente y debía ser suficiente para que el hombre creciera en conocimiento del bien y el mal, de forma que fuese y irradiara la imagen de Dios, que fuese semejante a Dios. Así como el árbol de la vida llevaba el nombre de aquello que el hombre recibía directamente de Dios, vida, vida eterna, asimismo el hombre obtenía conocimiento y sabiduría directa de Dios. El hombre como la creación de Dios no era autosuficiente. El hombre como la criatura de Dios dependía totalmente de él. Dios era autoexistente, autosuficiente, el eterno, el proveedor de todas las cosas. Y el hombre no era Dios. Por lo tanto, debía descansar en él y debía depender absolutamente de él. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre estaba declarando su independencia de él, su autosuficiencia. Le estaba diciendo a Dios, no te necesito. Eso era lo que decía el hombre a su propio creador. Esto lo vemos con la tentación de Satanás. Cuando dice a la mujer lo siguiente, Génesis 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El primer postulado humanista no vino de Nietzsche, no vino de Carl Rogers, no vino de Abraham Maslow, vino de Satanás. Él le dijo al hombre, ustedes pueden vivir por sus propias fuerzas, por su propia capacidad. Ustedes pueden saber todas las cosas y el bien y el mal por su propio intelecto. No necesitan a Dios para eso. ¿Y saben por qué ustedes pueden hacer estas cosas? Porque ustedes pueden llegar a ser dioses, tal como Dios lo es. Ahora, ¿era verdad lo que decía Satanás? ¿Era cierto lo que él decía? De ninguna manera. Dios había advertido, si comen del fruto, morirán. Y no hay mejor demostración de la veracidad de esta advertencia que usted y yo. En cualquier momento podemos morir. Nuestros cuerpos al pasar los años se degradan y deterioran al punto del fallecimiento. Esta es parte de la maldición del pecado original. Es la mejor demostración de las consecuencias
del pecado del hombre. Si hoy morimos es porque el pecado original existe y hoy padecemos de las consecuencias de la desobediencia del hombre, de Adán. Pero también existe otra consecuencia, la consecuencia de la culpa, la vergüenza, el terror y el desprecio a Dios. Tal como dice Génesis 3, 8 al 10. Miren lo que hacen los hombres después de su pecado, después de desobedecer a Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La condición del hombre lo incapacita de poder buscar a Dios. Su naturaleza lo lleva siempre a huir de su presencia, a esconderse de manera ilusa. Pero aún más, el hombre en su naturaleza tiene la tendencia de buscar disminuir la severidad de su pecado, justificándolo, excusándolo o incluso negándolo. Esto lo vemos en Génesis 3, verso del 11 al 13, cuando Dios confronta al hombre. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tal como lo han hecho los opositores de la depravación total, el hombre tiende a tener una baja percepción de su pecado. Su pecado no es tan grave. Las consecuencias del pecado de Adán no me incapacitan totalmente. Esta tendencia aún existía. Hasta el día de hoy existe porque lo ha hecho el hombre desde el Génesis. Pero también en esta controversia en el Edén, vemos a Dios mostrándose con abundante gracia. No vemos al hombre correr a Dios en arrepentimiento por su pecado. Vemos al Todopoderoso buscar a aquello que se había perdido. A pesar de que el hombre ilusamente se escondía de su presencia, nadie se puede esconder de él. Por más bajo que ha caído el hombre, aún Dios llega en su socorro. Dios es aquel que brinda lo que el hombre más necesita, pero que no merece. Lo que el hombre merecía era caer como muerto en el momento que consumió del fruto prohibido. Pero en vez de eso, Dios tuvo misericordia. Y no solo eso, se mostró con gracia. Esto lo leemos en Génesis 3, versos 21 y 22, que dice así. Y Jehová Dios y a su, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No sabemos de qué animal eran estas pieles, pero por la revelación de las Sagradas Escrituras podemos inferir que las pieles de ese animal podrían llegar a ser las pieles de un cordero, porque eran las pieles, los vestidos de un cordero que moriría en nuestro lugar, que padecería nuestro castigo en nuestro lugar y resucitaría el tercer día, el cual nos daría sus túnicas, túnicas que no tendrían
ninguna mancha, ninguna arruga, y túnicas con las cuales seríamos aceptos en las bodas, seríamos aceptos en la mesa del rey, como si fuésemos hijos del gran rey. Pero no termina allí. El texto 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios muestra su misericordia con el hombre aquí, de que evita de que el hombre viva eternamente bajo las consecuencias de su pecado, bajo las consecuencias de la muerte, bajo las consecuencias de la degradación de su cuerpo, pero que no muere. Sería un suplicio y una eternidad de castigo y de sufrimiento. Así que Dios lo libra de que padeciese esto. Dios se ha mostrado desde el Edén con abundante gracia, con una gracia que vence nuestra mayor resistencia. Se ha mostrado con una misericordia que enternece el corazón del hombre y que lo salva de la condenación eterna. Este es la controversia de la doctrina de la gracia. Este es el origen de toda la historia de la humanidad. Y desde este momento podemos encontrar la causa de la oposición constante a la doctrina de la gracia. Las mismas consecuencias del pecado de Adán han hecho creer a los hombres que su pecado no es tan grave, no es gran cosa. Es la misma maldición del pecado que hace que los hombres se engrandezcan sobremanera sus capacidades y crean que su libre albedrío puede hacerlos salvos por sus propios méritos. Los hace enorgullecerse solamente. Y desafortunadamente, al hacer esto, minimizan el poder, la soberanía y la gracia victoriosa de Dios. Existe una frase que encapsula el valor de este estudio, el cual cito y dice así: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La mayoría de la iglesia hoy ha abrazado lo que durante siglos ha sido llamado herejía, por el simple hecho de que han ignorado las escrituras y al mismo tiempo han ignorado su propia historia. Que Dios nos guarde y que este estudio nos lleve a un más grande entendimiento de quién es Dios y la obra magnífica que Él ha hecho para salvarnos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.